Para partir, este webinar va a tratar un poco sobre las soluciones energéticas y sustentables para ahorrar en tu factura eléctrica. Ya, vamos a analizar distintos componentes en las distintas líneas de distintos tamaños de empresas para comentarles todas las posibilidades que pueden existir y que ustedes podrían analizar para ver si pueden implementarlo en su negocio, generar ahorros, mejorar su imagen, entre otros puntos. Pero antes que eso, vamos a comentarle un poco sobre nosotros. Nosotros somos una empresa de ingeniería, de gestión y desarrollo de proyectos energéticos renovables, siempre enfocado a la línea renovable, y también asesoría integral en suministro eléctrico para distintos clientes del mercado nacional, en nuestra empresa Blue Light Energy. Dentro de las personas que vamos a estar hablando, está Vicente Villalón con nosotros, que es gerente de proyectos, y voy a estar yo también, que soy el gerente de suministro de Blue Light Energy. Vicente, cuéntanos un poco sobre ti, lo que haces en tu línea de negocio acá. Perfecto, gracias Víctor. Dentro de Blue Light, mi área se dedica a todo lo que es desarrollo de proyectos de energía renovable. Nosotros inicialmente estuvimos muy enfocados en proyectos de mediana escala. Estamos hablando de proyectos solares que usan aproximadamente entre 6 hasta 20, 30 hectáreas y son proyectos que se conectan directamente a la red. Ya estamos en este rubro hace unos 8 años, en donde debido a todo el cambio del fuerte que se vino en el mercado, en donde se empezó a cambiar todo lo que es energía fósil por una fuerte entrada de energía renovable, Chile no se mantuvo al margen. Hubo muchos cambios normativos, hubo algunos cambios en las leyes que permitieron un ingreso muy potente de este tipo de proyectos. Y es ahí donde nosotros entramos y empezamos con esta línea de proyectos. Ahora, además de proyectos medianos, también estamos viendo proyectos de techos solares y un poco lo que le vamos a comentar, techos solares y eficiencia energética es parte de lo que vamos a conversar en este seminario. Gracias Así que, por los comentarios y por el área. Muy interesante todo esto de proyectos renovables que está en un boom sin duda. Bueno, yo estoy a cargo del área suministro Blue Light Energy, donde brindamos una asesoría integral 360 a distintas empresas en el mercado nacional para apoyarlos en todo su suministro eléctrico y analizar distintas áreas para ver dónde existen potenciales de mejora. Partiendo desde lo más común, que es cliente libre, que lo vamos a comentar después, hasta generación interna solar para evitar peajes, eliminación de multas, revisión de facturación, entendimiento de los consumos, entre otros puntos que les vamos a comentar acá a futuro. Bueno, dentro de las soluciones que nosotros proponemos, ¿qué es lo que queremos ver acá en este webinar? Es una gestión de energía 360, un poco les comenté hace unos minutos. Partiendo por un ahorro en el suministro de energía, cómo pueden generar ahorros en su suministro eléctrico de las distintas maneras, cómo pueden incorporar energías renovables también a su empresa, a su imagen, a su marca. Dentro de ello está techo solar, tanto para cliente libre como cliente regulado. Algunas personas o empresas piensan que solamente es beneficioso para el cliente regulado, pero nosotros vamos a comentar que el beneficio existe para todo tipo de empresas. También otro de los temas que queremos abordar es la revisión y digitalización de la facturación, que les da un poco de conocimiento y entendimiento de lo que está ocurriendo a nivel de su empresa, y cerrando también con eficiencia energética. Distintas miradas, distintas aristas y algunos casos prácticos también de cómo se puede implementar cada una de estas líneas en el negocio. Los objetivos de este evento, de este webinar, son primero un entendimiento completo de las distintas maneras que ustedes pueden generar ahorro en su suministro eléctrico. Esto es lo que nosotros queremos que ustedes se lleven. Primero, entender todas estas líneas, que las conozcan si no las conocían, que puedan hacer las preguntas libremente acá, por favor, escríbanos por el chat todo lo que ustedes quieran, lo vamos conversando en el momento. También algunos casos prácticos que se lleven de cómo generar ahorro en las distintas líneas de negocio. A ver si es que se puede relacionar con lo que ustedes tienen, con lo que ustedes quisieran tener y para que posteriormente lo puedan llegar a implementar directamente. Y obviamente entender cuáles son los beneficios en todos estos temas que estamos tratando acá. Nosotros hemos hecho un análisis igual del mercado, entendemos los clientes, hemos conversado con ellos y hemos levantado algunas necesidades que ellos tienen, algunas dolencias que ellos ven o algunos problemas que ellos tienen en su suministro eléctrico. Algunas de ellas, entre muchas otras más, es que tienen un alto costo de energía, por ejemplo, que tienen un desconocimiento del mercado y poca información para validar las facturas. Las facturas son complicadas, tal vez el mercado eléctrico es más o menos complicado, tiene muchas aristas que son distintas, que cuesta familiarizarse si no son del rubro eléctrico, por ejemplo.
También otro de las necesidades es el desconocimiento de nuevas formas para generar ahorro. Tal vez hay algunas personas que decían, oye, yo no sabía que se podía hacer eso. Oye, me interesa. Acabo de enterar de esto, ¿cómo lo podemos implementar? Y otros también necesidades es una falta de registro y seguimiento de los consumos eléctricos. Algunas empresas decían, no, yo no sé cuánto consumo, yo no sé cuánto gasto, no sé cuántas instalaciones tengo, por ejemplo, cuando es una empresa más grande. Algunas de esas necesidades son las que nosotros hemos detectado, entre muchas otras más que vamos a abordar también en esta reunión. Y queríamos darle un espacio también a ustedes, a cada uno de los que están participando acá, a que nos puedan escribir por el chat cuáles son sus necesidades respecto al suministro eléctrico. Si tienen algún problema, alguna dolencia, algo que quisieran abordar acá. Incluso podría ser parte de los mismos puntos anteriores, si quisieran, en el fondo, para robustecer ese punto o darle un poco más de importancia. Así que, por favor, vamos a dar acá un minuto a cada uno de los participantes que puedan escribir por el chat libremente y que nos puedan escribir ahí algunas de las necesidades que puedan tener en suministro eléctrico. Y así las vamos conversando. Hace unos minutos estuvimos, y dentro de lo que hacemos con Víctor, conversamos mucho sobre estos temas junto con nuestros clientes. Hemos escuchado a muchos clientes que tienen a veces estabilidades en la misma red, no saben si es por problemas de regulación de voltaje o si es problema porque no se está haciendo un correcto mantenimiento de las líneas de distribución. Se le hace complejo tratar con las mismas distribuidoras, es muy burocrático el tema. A Sí, la veces, relación con la nosotros, distribuidora es complicada, es burocrática. A veces no bastante responden, es burocrático, difícil tener respuesta. Eso también puede ser uno de los puntos. claro. Otras veces hemos visto algunas facturas que tienen algunos tipos de cobro que vienen a ser multas, por ejemplo, con temas de que se está sobreconsumiendo reactivos o a veces hay opciones de poder cortar punta o gestionar mejor el consumo en punta, que son conceptos técnicos que están presentes en la normativa. Que algunas empresas lo han manejado, otras empresas lo tienen, pero tienen la posibilidad de hacerlo, pero lo tienen en visto. Entonces, por eso también que queremos tener este espacio para que ustedes nos digan qué es lo que ustedes conocen, qué es lo que a ustedes les interesaría empezar a incorporar, si ustedes han tenido este tipo de problemas, si lo han conversado con otras personas. Claro. La verdad es que U- eso. Uno de los puntos también es, no sé, la gestión de hora punta, por ejemplo, que es un tema para todas las empresas. El tema de corte de hora punta, de la automatización de los equipos de corte de hora punta, que los podemos comentar después, dado que esa hora, esa potencia se paga a un valor muy alto y muchas empresas buscan formas de poder gestionar de mejor manera la potencia de hora punta de sus consumos. Creo que nos están llegando algunos comentarios, ¿no? Sí, a ver, acá Maite nos pregunta, mi empresa quiere empezar a usar energía renovable. Qué bueno, me alegro. Muy bien. Esa es un poco la iniciativa que queremos, siempre enfocado a lo que es energía renovable, a sustentabilidad. Y aquí, dentro de esta presentación, vamos a comentar un poco cómo llegar a implementar estos distintos puntos en la empresa de cualquier tamaño. Claro, muchas veces o se tiene la mirada de que la energía renovable podría ser cara o que hay que invertir, pero dentro de lo que nosotros vamos a realizar y les vamos a presentar es que muchas veces sin una inversión, incorporar energía renovable en su empresa, en su operación, les puede traer beneficios y ahorros adicionales al año. Entonces ahí podemos ver casos prácticos, vamos a conversar de cómo hacerlo y cuáles son las opciones y oportunidades que se podrían generar. A ver, yo acá he visto un solo comentario que ha llegado acá. Pero uno de los temas que sí estamos abordando en este webinar, aparte de otros más, así que esperamos que esto les sea de utilidad y que puedan resolver las dudas, que puedan resolver cualquier tema que necesiten. Y que, bueno, libremente en cualquier momento de la presentación, por favor, escríbanos, háganos preguntas, que esto sea dinámico. En el fondo, queremos que ustedes se puedan resolver todas sus dudas acá y se lleven lo mejor para su negocio después. Ricardo Villa acá nos comenta, tienen costo elevado de electricidad, perfecto, excelente, es uno de los principales problemas que nosotros vemos siempre en los distintos clientes y aquí también vamos a abordar todas las formas en que se pueden resolver. Normalmente dentro de la operación, el costo de energía es un porcentaje importante del costo mismo anual. Siempre está en torno a un 10 hasta un 30%.
Entonces ya generar un ahorro porcentual de este costo impacta bastante en los números finales de cualquier operación o cualquier empresa. Así que debería ser un tema que debería estar presente en cualquier negocio. Sí, sin duda. Así que muy buen tema, muy interesante para poder discutirlo. Nicolás también nos comenta si es relevante el horario del día en que mi empresa consume energía. Y es una excelente pregunta. Y la respuesta es sí, puede ser relevante dependiendo de las distintas gestiones que tú puedas implementar en tu negocio. Por ejemplo, si tu empresa consume solamente de día, una instalación solar permite ahorrar gran parte de tu consumo energético. No solo generar una buena imagen a nivel de empresa, a nivel empresarial, a nivel hacia abajo, los mismos trabajadores, sino que también un ahorro, que es un excelente aporte. Y ese ahorro puede ser sin financiamiento, si quieren también. O sea, no tienen por qué comprar la planta solar, que lo vamos a comentar después, para tener un ahorro. Existen muchas otras formas que se pueden hacer. Y por otro lado, si tú puedes evitar el horario punta, que es de abril a septiembre, entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, tú te puedes ahorrar potencia hora punta. Entonces, si tú puedes tener gestiones como sin costo incluso, que tú puedas decir, perfecto, a las 5:45 se apaga la planta, se cierra de abril a septiembre, tú te ahorras una cantidad muy importante, significativa de plata en ese caso. Claro, eso normalmente se puede hacer muy bien todo lo que es agrícola, en donde Sí. todo lo que es riego y uso de bombas se puede gestionar. Se puede regar antes, se puede regar durante la noche. Ahí se puede hacer un uso mejor de la energía, consumiendo la misma energía pero pagando menos. Claro. Agradecemos ahí, bueno, los comentarios y ahora vamos a empezar a abordar esto mismo en la presentación, en el webinar, enfocado siempre en lo que es energía renovable y sustentabilidad empresarial. Acá, Marco Espinosa nos acaba de escribir, tienen costos muy elevados, básicamente costos fijos de potencia instalada, multas por horario punta y una gran diferencia entre la tarifa regulada y libre que acceden a empresas de mayor consumo. Efectivamente, este es un tema súper importante que es uno de los principales, costos elevados de energía o de eléctrico en general y cómo poder generar ahorro en las distintas líneas. Marco, vamos a abordar todos esos puntos acá, así que excelente que hayas puesto esos comentarios. Ivana dice cuál es el payback promedio de esta tecnología. Lo vamos a abordar después, pero puede que el payback sea cero, porque nosotros, o sea, existen formas que usted no tenga que financiar. Y si financian, dependiendo de tu tarifa, podría ser alrededor de los 6 años. Entre 4, si eres regulado, a 6, 7 años, si eres libre, porque las tarifas son más bajas. Así que vamos a continuar con los temas de energía renovable y sustentabilidad empresarial dentro de este webinar, partiendo por uno de los principales comentarios acá o puntos, que es el famoso cliente libre que se está hablando del mercado, que también tiene la posibilidad de que sea 100% energía renovable. Entonces, ¿qué es cliente libre primero? Es una empresa que, que tiene potencia conectada sobre 500 kilowatts, o sea, tiene que ser más o menos mediana hacia arriba, y que ellos pueden elegir quién es su suministrador de energía. Ellos pueden tener un contrato directamente con el suministrador a las condiciones que ellos puedan negociar. ¿Y esto en qué se traduce? No solo puedes elegir tu suministrador de energía, sino que también la proveniencia de tu energía. Tú puedes decir, yo quiero este suministrador porque me entrega 100% energía renovable con acreditación y certificaciones incluso internacionales que tú lo puedas presentar. Las empresas, por ejemplo, que le interesa mucho esto, pueden solicitar certificaciones para su energía 100% renovable, presentarla a sus proveedores, a sus clientes, que les va mejorando la imagen. Incluso algunos clientes pueden preferir eso, tanto nacional como internacionalmente. Y uno de los puntos principales, sin duda, es que un cliente libre hoy en día te permite ahorrar hasta un 30% de tu tarifa eléctrica anual. La Claro, diferencia, ¿sí? perdón que te interrumpa, pero para ser cliente libre hay algún costo asociado, Víctor, ¿qué es lo que normalmente hay que hacer? Si tienes potencia conectada sobre 500 kilowatts, no hay ningún costo asociado. ¿Ya? Lo único que tú tienes que hacer es tramitar un cambio con la distribuidora eléctrica, enviar una carta de cambio tipo tarifa, que no tiene costo. Es una carta de una plana que se envía y con eso tú inicias el proceso de cambio. El proceso de cambio normativamente dura 12 meses. Es decir, que desde que tú envías la carta, 12 meses después puedes tener tu suministro de energía renovable. Dentro de ese periodo, tú tienes que negociar y obtener la mejor tarifa del mercado con los mejores beneficios y ustedes. Y ahí es importante revisar también las condiciones contractuales, porque hay algunos beneficios que ustedes pueden tener revisando y ajustando algunas cláusulas del mercado eléctrico. Claro, acá lo que nosotros hemos visto con Víctor es que todos los clientes que antes eran regulados estaban acostumbrados a un mercado muy poco flexible. Es decir, uno tiene una tarifa plana que no la puedes negociar, no, tú no sabes de dónde viene esa energía, simplemente te llega tu factura a final del mes.
La gracia de uno de los grandes beneficios de ser cliente libre es que estas condiciones se pueden negociar. Uno puede negociar bloques solares, por ejemplo, más baratos, que el horario diurno tenga un precio diferido al horario nocturno. Y dependiendo de la operación de cada negocio o de cada planta, el contrato se puede ir ajustando. Así es. Entonces, además de generar un ahorro, el contrato puede quedar muy a la medida de la operación. Y ahí se pueden buscar formas de optimizar este ahorro. Sin duda. Así que es súper importante entender sus consumos, cómo operan, en qué horarios, y con eso se puede hacer incluso un traje a la medida para su suministro eléctrico con los mayores beneficios, siendo una diferenciación horaria, entre otros. Claro, y si uno exporta, si es una agrícola que pueda exportar hacia Europa, le interesan mucho los certificados verdes, por ejemplo, una minera que pueda respaldar que toda su operación es verde también. Es muy interesante que puedan tener estos certificados. Si es que no, en el caso en que no quieran ser renovables, eso también se puede realizar. Así que ahí, Así es. dependiendo de lo que uno vaya buscando, se va ajustando este tipo de contrato. Claro. Entonces, bueno, una de las mejores formas que uno puede ser cliente, o sea, que uno puede generar ahorro en su suministro energético sin inversión, es siendo cliente libre. Pero para eso necesitan tener potencia conectada de 500 sobre 500 kilowatts. Entonces, ¿qué pasa si no tienes potencia conectada suficiente? Si eres una empresa de un poco menor tamaño. Existe una posibilidad de analizar un aumento de potencia o unificación entre su empalme para poder pasar a tener sobre 500 kilowatts conectados y pasar a ser clientes teniendo los mismos beneficios anteriores. ¿Ya? Esto puede ser si es que uno tiene pensado crecer en los próximos años, uno puede adelantar esas proyecciones de crecimiento del día de hoy, buscando pasar a tener potencia conectada sobre 500 kilos y pasar a ser cliente libre, teniendo este ahorro muy significativo y energía 100% renovable que hoy en día el cliente regulado del mercado no te permite. Sí. Y a veces uno puede hacer este cambio solamente informando a la autoridad. O sea, uno tiene que hacer un ajuste dentro del empalme sin la necesidad de que tu demanda o tu consumo crezca. Uno Claro, ordena y uno puede reorganizar en el fondo su empalme para poder llegar a estos 500 kilowatts. así es. Eso siempre va de Entonces, la mano como de un aumento o de un crecimiento. va de la mano un crecimiento en cuanto a potencia conectada, ¿ya? O sea, pueden consumir la misma energía, pueden hacer un aumento de potencia y no les sube su facturación mensual, pero pasan a ser clientes libres y baja su factura mensual. No es necesario subir la energía, pero sí necesario subir la potencia declarada. Así es. ¿Ya? Algunos de los beneficios importantes de esto, que el principal que ya lo comentábamos, que te da la facultad de pasar a ser cliente libre con todos los beneficios que ya vimos, ahorro de hasta un 30%, energía renovable, por elegir tu suministrador, hacer un traje a la medida, bloqueo horario, entre otros. Y lo mejor de esto es que si tu potencia conectada es cercana o tu nivel de energía es tan alto, que la inversión se recupera en menos de 2 años, en algunos casos en un periodo de meses, menos de un año de operación, lo cual es extraordinario. Claro, y esta inversión de lo que estábamos conversando tiene que ver con la regulación del empalme. A veces hay que poner protecciones nuevas, hay que hacer un tema de ingeniería dentro del empalme. Claro. Y esa ¿En es qué la inversión que consiste? estamos comentando. Claro, ¿en qué consiste esta inversión? Existen dos componentes de esta inversión. La primera es la distribuidora eléctrica tiene que analizar sus redes y decir si es que tiene potencia conectada suficiente para lo que tú estás solicitando, que normalmente sí lo tiene para estos niveles, Es la y en factibilidad. base a eso necesitan ciertas obras adicionales que se tienen que implementar para mantener una cierta calidad de servicio. Por otro lado, están los costos de las instalaciones internas, que por normativa tienen que cumplir cierto protocolo, ciertos estándares de equipos. Y todo eso es un pequeño cambio que se tiene que hacer, el cual requiere una inversión asociada a los consumos. Acá, por ejemplo, vamos a poner un caso práctico de uno de nuestros clientes reales, en los cuales ellos tenían una demanda de 242 kilowatts mes, potencia conectada de 250 kilowatts, y tenían que hacer un aumento, tenían que pasar sobre 500 kilos. ¿Ya? Esta inversión, dado que ellos también necesitan regularizar gran parte de su instalación interna, es un cliente caro, digamos. Entonces, los demás clientes deberían ser un valores ligeramente menores. Y aún así, con la inversión de 32 millones, casi 33 millones, que fue cotizado finalmente, el ahorro anual era de 37 millones. O sea, se pagaba incluso en menos de un año, entre 10 y 11 meses, lo cual Solamente por es el cambio a cliente libre, ¿cierto? solamente por el cambio de cliente libre.
Así es. Entonces es un excelente beneficio. La recuperación de menos de un año de operación es realmente muy bueno. Y creemos que es importante que las empresas sepan sobre esto y que puedan analizar, oye, qué potencia tengo, qué consumos tengo, oye, podríamos pasar, se recupera en un año y medio, oye, espectacular, implementémoslo. Así tenemos energía 100% renovable y ahorro en la tarifa, que es uno de los principales puntos. Bueno, ¿qué pasa si es que la diferencia con respecto al 500 kilos es incluso mayor y no se justifica este aumento de potencia? ¿Qué puede ocurrir? Si tu potencia conectada es muy pequeña y no tienes proyección de crecimiento y no vas a consumir más, en algunos casos tal vez no se justifica. Tal vez la recuperación es en 5 años, 6 años. Pero ¿qué puedes hacer acá? Entonces, a continuación vamos a presentar distintos ítems que se pueden aplicar a cualquier tamaño de empresa. Pequeños, muy pequeños, medianos y grandes también. A todos, ¿ya? Entonces, uno de los temas que se puede hacer es entender los consumos, hacer una revisión y digitalización de tu facturación a nivel periódico, mensual. Esto es generar un informe en el fondo de los cobros, de la tarifa que tienen, cómo se está cobrando, si se está cobrando bien o no en base a la tarifa vigente a la fecha, el valor del dólar, las condiciones contractuales, y detectar tal vez algunos casos de errores en la facturación que muchas veces ocurre. ¿Ya? Y si uno no tiene un conocimiento, un entendimiento o una revisión constante de la facturación, muchas veces no se da cuenta. Y estos errores pueden ser significativos. Lo que Y, nosotros, perdón, no, pero dale, dale. complementando un poco lo que está diciendo Víctor, es que muchas veces la revisión que se hace a nivel interno es entender que los consumos se mantengan más o menos estables dentro de cierto rango. Uno revisa que la operación, uno sabe más, se sabe más o menos cuánto se consume mensualmente. Pero existen otros detalles. A veces hay unos cambios normativos, por ejemplo, que están vigentes en un año, ya sea porque hay un periodo de sequía importante o porque cambia algún tipo de normativa especial que es transitoria, dura ciertos periodos, que no se ven reflejados muchas veces en los contratos mismos. Entonces, si es que la empresa o dentro de la gente que está viendo la operación no está al tanto de estos cambios que a veces son transitorios, pero que les puede pegar en su factura, que pueden generar ahorros adicionales o le están generando algún sobrecosto porque no se lo están considerando. Esto está todo incluido dentro de estas revisiones. Así es. Por ejemplo, como dijo Vicente, por producto de la pandemia, la potencia hora punta la cambiaron normalmente que de abril a septiembre, la cambiaron solamente en los meses de junio y julio. Y en algunos suministradores o algunos clientes, como está todo automatizado en el fondo, se les siguió cobrando de la misma manera todos los meses, de abril y mayo, digamos, con la potencia hora punta, y agosto y septiembre, y sin una revisión no se hubieran dado cuenta que deberían haber pagado mucho menos. ¿Ya? Lo cual es súper importante y es más que nada una gestión, no requiere un costo asociado, si lo hacen internamente, por supuesto. Em, Así que lo invitamos a que lo hagan, lo consideren y eso mismo les permite entender cuánto están consumiendo y eso les permite generar métricas después. Con ese mismo entendimiento los consumos, revisión mensual, pueden entender, oye, ¿por qué tuvimos un pico acá de costo? Esto es una tendencia al alza, estamos creciendo, cuánta unidad producida por consumo energético tienen, entre otros indicadores que se pueden ir haciendo solamente con digitalizando y revisando su información. Les recuerdo también que pueden escribir todas sus consultas en el chat está habilitado para todos, así que si tienen alguna pregunta de este tema o algún otro tema o algo pasado, lo pueden escribir y lo vamos conversando ahí mismo. Claro, si quieren profundizar en algo que ya hemos revisado, bienvenido sea. Así es. Bueno, uno de los beneficios de la revisión de las facturaciones es que se pueden generar notificaciones o alertas en casos de sobrecosto. ¿Ya? Nadie quiere pagar de más por su factura y como es un mercado complicado, es importante ir revisando para que esto no vaya ocurriendo. También, una de las cosas que se puede hacer es tramitar con el suministrador a la distribuidora en caso de errores, obviamente. O sea, detectan un error, necesitan poder corregirlo. Y ahí están los canales naturales de la distribuidora que existen, que hoy día están habilitados para todo, y con el suministrador que sería un canal directo para resolver esos temas y presentarles las diferencias. Y también, al revisar su factura, digitalizarla, se puede entender todos los costos que tienen. Por ejemplo, multas por reactivos. Hoy estamos teniendo multas. ¿Cuánto suman en este periodo, en un año? Suman tanto. Oye, un banco condensadores que puede resolver esta multa por reactivo también se paga dentro de un periodo de 2 años, por ejemplo. Oye, excelente, implementémoslo.
O entender, por ejemplo, cuánto están pagando en peajes. El peaje podría ser incluso un 20-30% del valor de la energía, o hasta 50% en algunos casos. ¿Qué hacer ahí? Hoy estamos pagando mucho por peajes de energía por la ubicación. El peaje cambia según la ubicación a nivel nacional y la distribuidora. Entonces, eso te permite generando ciertos beneficios, porque tal vez un cliente que está en una zona central con peajes más baratos, digamos, que un cliente en la zona norte, una planta solar se puede pagar de mejor manera, porque no solo el peaje es mayor, sino que también la generación es mayor. Entonces, entendiendo sus consumos, también les permite generar estas mejoras continuas. Bueno, un caso práctico para que entiendan un poco la envergadura, en una revisión de facturación de solamente, bueno, de 10 un poco más clientes que hemos tenido, pocos clientes, digamos, se ha obtenido una devolución de más de 60 millones de pesos por temas mal cobrados durante este año. Ya, en algunos casos, el año pasado fue un poco más, fueron 200 millones, pero son cifras que pueden ser considerables a considerar entre su facturación. Víctor, ¿podría explicar un poco acá cómo, así como un poco en el paso a paso, lo que hace Blue Light para esta revisión de facturación de nuestros clientes? Sí, ¿Cómo será? por supuesto. Entonces, nosotros podemos revisar o apoyamos al cliente tanto como clientes libres como clientes regulados, ¿ya? Y analizamos cada uno de los valores según las tarifas vigentes a la fecha, según las condiciones contractuales, los indexadores a la fecha, el valor del dólar, entre otros. Y entregamos un Entonces, informe completo mensual. entonces, en el fondo, cuando llega la factura, a nosotros nos pasan esa factura y a partir de ahí se comienza el análisis, ¿cierto? Así es. Entonces, una de las cosas principales que se tiene que hacer es entender la factura. Se recibe la factura y con eso se procede a revisarla según los consumos del mes. Si uno es cliente libre, uno recibe normalmente dos facturas. En algunos casos, una, que es por una ley que está migrando a que el suministrador entregue también los valores de peaje. Pero muchos clientes reciben dos, que es del suministrador y de la distribuidora. Como cliente libre, ustedes siguen siendo clientes de la distribuidora y la distribuidora sigue teniendo que responder por el consumo eléctrico y la calidad del servicio, para que sepan también. Entonces, recibimos estas dos facturas, las revisamos. Naturalmente, la energía de ambas tiene que cuadrar, si es que no tiene generación interna, por supuesto, y agarramos las tarifas vigentes a la fecha, tanto de la distribuidora como del suministrador, las condiciones contractuales, y detectamos que todo esté bien cobrado y entregamos un informe ítem por ítem de cada uno de los temas. Y acá proponemos distintas mejoras. Como les comenté antes, tienen multas por reactivo. Estimados, tienen multas, se puede generar una solución para esto que les puede recuperar en tanto plazo. Estimados, tienen alto consumo de peaje, pueden evaluar una implementación de techo solar. O están teniendo harto cobro de hora punta. Y esto se puede resolver de dos maneras. Uno, con una gestión sin inversión, que es decir, básicamente 5 para las 6 de la tarde de abril a septiembre, cortamos hora punta. Dejamos de operar. No necesitamos operar en ese horario. Tuvimos un pequeño incidente técnico. Víctor va a unirse nuevamente, si nos dan un minuto. Creo que tienes que estar silenciado, Víctor.
Disculpen, tuvimos una intermitencia acá con internet, les pido disculpas, pero ya estamos acá de vuelta para continuar. Bueno, le estaba comentando sobre el tema de gestión de hora punta, que existen dos formas. Uno es algo sin inversión, que es solamente un control operacional, en manejo de la operación o de la producción. Entonces, uno se programa para producir y consumir la energía dentro de otro horario. Entonces, de abril a septiembre, no se considera, o sea, se considera cortar 5 minutos antes de las 6 de la tarde y retomar 5 minutos después de las 10 de la noche, si que tienen una operación más continua. Y eso les permite un ahorro muy grande en su demanda en hora punta que tienen en su factura anual. Eh, Otra de las cosas que pueden hacer también es cortar hora punta. Es un poco más complejo, pero se puede hacer y también tiene beneficios y ahorros, que es la instalación de equipos de generación, puede ser diesel o gas, para cortar la hora punta en el horario señalado, de abril a septiembre, entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. Una de las cosas que también vamos apoyando es si salen nuevas normativas o nuevos cambios. Entonces, por ejemplo, que el año 2019 y 2020 la autoridad por pandemia dijo que horario punta era solamente junio y julio, nosotros dimos aviso con tiempo a las empresas para que no gastaran plata en corto hora punta, no se preocuparan de reducir su consumo en ese horario en abril, mayo, agosto y septiembre, y así podían producir más y generar un mejor producto a la salida sin aumentar sus costos. Así es. Hay muchas empresas que para mantener su operatividad y en el fondo, que no poder controlar cortes de energía, tienen equipos de respaldo. Normalmente pueden ser equipos diésel, y esos mismos equipos se pueden usar para cortar la punta. Durante el horario que comentaba Víctor, hay muchas empresas que se desconectan de la red y se empiezan a autogenerar. Entonces ahí se analiza cuál es el costo-beneficio, porque por un lado hay que tener este suministro de petróleo, de diésel, que es un costo, pero si tú te manejas bien con eso y entiendes tu matriz de costo de lo que te va a significar versus el ahorro que esto te va a significar anual, eh, normalmente conviene bastante. Así es. Anualmente se genera un ahorro muy interesante. Y todos esos temas nosotros los podemos apoyar, asesorar 24/7, cualquier pregunta que tengan, los podemos resolver, hacemos los análisis financieros si lo necesitan también para poder determinar las mejores opciones dentro de eso, que es parte de la pregunta de Vicente de cómo apoyamos nosotros a la empresa. Acá Marco Espinosa hizo una muy buena pregunta, si para tener los 500 kilowatts de potencia conectada pueden sumar su empresa con distintos routes y en zonas distintas, pero el mismo dueño. Ya, la normativa establece que esto es solamente por ubicación física, por empalme. Ya, no se pueden sumar, lamentablemente, las potencias de otro empalme u otras ubicaciones, aunque sea el mismo root y aunque sea el mismo dueño. Ya. Lo que sí se podría hacer, que podemos comentarlo más adelante también, es un net billing con beneficios remotos, ¿no? En el fondo. ¿Vale? Para que en el fondo es instalar plantas solares en distintas ubicaciones y como están todos con el mismo root, todos pueden tener el mismo beneficio de net billing que el ahorro de los peajes. Eso lo podemos comentar ahora más adelante. Bueno, vamos a continuar con techo solar. Acá Vicente nos va a comentar un poco sobre esta línea y sobre el resto también ahí del webinar. Perfecto. Una de las cosas interesantes de conocer el detalle de tus consumos es que se puede entender muy bien cuál es el óptimo y va a ser el beneficio exacto de poner techos solares en tus mismas instalaciones. Nosotros le llamamos techos solares, pero si es campo, todo esto se puede poner en campo y existen distintas normativas según el tipo de empalme que uno tenga para poder generar distintos tipos de ahorro. Todo lo que es un techo solar, básicamente es lo que todos conocemos, instalar una planta de generación, pero internamente, dentro de tu misma instalación. Y esto significa que está detrás de tu medidor, por lo tanto, cada vez que tu planta esté generando energía, tú te ahorras consumir de la red. Y eso significa que toda esa energía viene sin peaje. Y eso es, como comentaba Víctor, muchas veces el peaje puede ser un 20, 30, hasta un 50% del costo de tu factura mensual. Por lo tanto, son beneficios bastante interesantes. Dentro de los temas que nosotros hemos visto, de por qué la gente busca techos solares, muchas veces no están enterados del tema de los peajes, pero sí de su imagen corporativa, de que están buscando tener este atributo renovable. Quieren generar una imagen también hacia la comunidad.
pero entendiendo que muchas veces esto puede venir sin inversión, por ejemplo, en donde no hay tasas no hay payback en años, sino que esto se puede financiar y se puede ir pagando con una tarifa de energía mensualizada que aún te genera ahorros. No, esto puede ser visto no solamente como una inversión, sino que esto se pueden hacer estrategias, se pueden hacer alianzas con empresas que te instalen y solamente mediante un contrato de energía uno puede tener estos techos y todo lo que trae el beneficio de tener esta estructura en tu techo o en los campos, en tu espacio físico de tu empresa. Em, Entonces, por ejemplo, nosotros cuando realizamos la facturación, Víctor, si puedes pasar al siguiente, para ver un caso práctico de lo que significa tener un techo solar. ¿Me escuchas, Víctor? Bueno, creo que Víctor por ahora está con un problema de intermitencia, así que vamos a continuar de todas maneras. Em, Normalmente una instalación solar tiene varios componentes para poder ser diseñada y la idea siempre es optimizar el ahorro. ¿Escuchan? Ahí, 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 ahí estoy volviendo, ahí estás volviendo, Víctor. Hay un desfase un poco grande acá. Perfecto. Bueno, esto es lo que le estábamos comentando. Entender el consumo, entender tu línea, porque muchas veces los consumos pueden ser estacionales. Se puede usar más energía en invierno o se puede usar más energía en verano. Uno diseña esta planta, uno estima cuánto va a generar mes a mes, y con eso uno entiende cuál es el nivel de inversión y cuál van a ser finalmente el ahorro potencial que va a impactar en tu factura. Por un lado, si es que tú compras directamente y tú pagas esta planta, el ahorro va a ser la energía que tú dejas de consumir de la red. Si es que tú esto lo haces a través de un contrato de energía, es un tercero el que te instala la planta. Tú sin poner inversión, sino que incorporarlo dentro de tu contrato de energía, ellos te garantizan un ahorro, ellos invierten en la planta, em, y además te generan estos beneficios de peaje y de imagen. Por lo tanto, no tienes que esperar a recibir un payback y toda tu inversión la puedes gastar en lo mismo que es la operación de tu negocio. Es súper importante Vicente, ¿me entender. escuchas? ¿Me escuchas? Yo te escucho, Buenísimo. Bueno, quería complementar un poco acá la diapositiva, que este es un ejemplo de una comparación también de un cliente libre, para que puedan en el fondo llevarse a otro caso práctico. así es. Un cliente libre un poco más grande, que el costo actual en su suministro de cliente libre, ya que ya tenía un precio bajo en energía, Creo que lo estamos perdiendo, pero tenía ese valor, pero con una buena gestión, una buena tarifa en 6 meses, energía renovable. Y sobre eso, puede incluso un ahorro de los techos solares. ¿Me estás claro, perdiendo, Vicente? yo te escucho un poco entrecortado. No sé si seré yo. Dale nomás, continúa. Ya, entonces como comentaba Víctor, este es un caso de un cliente que ya primero obtuvo su primer ahorro muy importante, bajó de 651 millones de su costo anual energético a 475 por hacer este cambio a cliente libre y además por gestionar una instalación solar dentro como de net billing o autoproductor, sin invertir en planta, se genera un ahorro adicional de 20 millones anuales, solamente por hacer esta gestión. Entonces, muchas veces uno piensa que por tener una planta en sus techos o en sus campos, uno necesita capital. No es el caso, existen otras opciones. Si uno le interesa invertir,
el ahorro es más importante, obviamente, y ahí uno tiene un payback y uno se queda con el proyecto a largo plazo. Pero si te interesa otro modelo, existe. Esto es lo que se puede presentar acá como un ejemplo práctico real que nosotros estamos analizando. Entonces al siguiente tema con respecto a la eficiencia energética. Eficiencia energética, más que meternos en el precio de la energía, cómo poder disminuir el precio en sí, la eficiencia energética es cómo consumir mejor la energía, cómo gestionarla de una forma que se adecue a la matriz de costo y también cómo poder disminuir el consumo mensual y anual de energía sin comprometer la operación y la productividad. Entonces, esto también va muy de la mano con la nueva ley de eficiencia energética, que también la vamos a ir comentando. Entonces, dentro de los beneficios de entender la eficiencia energética y poder aplicarla dentro de tu empresa, es que uno entiende los principales consumos. ¿Cuál es el gasto? ¿Dónde están tus principales gastos? Em, ¿Cuáles son las métricas de desempeño? ¿Cuánta energía tú estás gastando por producir? Y ahí uno puede generar estos indicadores y uno puede ir mejorando métricas. Uno le da una proyección y una sustentabilidad ambiental a tu proyecto, a tu empresa. Em, y la idea es que uno tenga una mayor productividad manteniendo o hasta disminuyendo el consumo de energía. Eso es el foco de la eficiencia energética y obviamente al tener un mejor control, un mejor entendimiento, también esto va de la mano con una mayor seguridad del suministro de energía y operacional. Si es que uno va midiendo y uno entiende cuáles podrían ser los problemas de la red o los problemas que te pueden estar generando hasta tus propios equipos, tus propias protecciones, uno puede evitar cortes, que pueden ser de repente cortes, microcortes, que pueden parar tu producción y uno puede mejorar también las horas de operación al año. Un Claro, caso práctico, acá por ejemplo. acompañando Ujú. el tema de no solo, entender ante falla o poder prevenir eso, que también se puede hacer, sino que también entender en qué horario están, no sé, un aire acondicionado grande o un equipo de producción que debería estar apagado a las 6 de la tarde porque se fueron todos y sigue prendido hasta las 7 o 8 de la tarde porque la última persona que se va apaga todo. Entonces, 1 o 2 horas de energía perdida en el fondo, porque no se, no se aprovechó Sí, creo que estamos perdiendo a Víctor, pero lo que está comentando, requería. lo que está comentando Víctor es que muchas veces manejar muy bien la operación de tus Entonces, y máquinas, sobre poder todo hacer las de mayor más consumo, y si se puede mejorar o no. claro, manteniendo la misma producción, la misma calidad, el mismo estándar, solamente midiéndolo y gestionándolo, uno puede bajar el consumo. En la siguiente lámina nosotros tenemos un caso práctico en donde se puede ver esto. Quizás tengamos un pequeño desfase, pero en temas de aire acondicionado, por ejemplo, tener un sistema inteligente de aire acondicionado en donde el sistema de prendido y apagado se pueda medir mediante sensores y no directamente apagarlo cuando uno tiene frío, puede generar ahorro o manteniendo el mismo estándar de temperatura ambiente, que es lo que uno busca con este sistema de climatización, uno puede hacer lo mismo usando hasta un tercio de energía menos. Por lo tanto, manteniendo la misma producción, el mismo estándar, esto puede ir mejorando con estos sistemas de medición y uso, en el fondo, más eficaz y inteligente de tu maquinaria. Hay otros casos de corte punta en donde el tema de hora es muy sensible. Si tú te pasas 15 minutos en prender o apagar tus máquinas, esto queda registrado dentro de la hora punta. Y si tú te pasas muchas veces, 3, 4, 5 veces, a pesar de que tú trataste e invertiste en cortar punta, esto igual se va a ver reflejado en tu factura final. Entonces es por eso que es muy importante tener un registro, sobre todo un tema de medición y tener un control muy importante de esto, ya que muchas veces eh, tener problemas de gestión o de uso de maquinaria, ya sea
por desfases de 5 o 15 minutos, te puede impactar en tu factura del año completo y de tu factura mensual de acá a un año completo. Entonces, muchas veces conviene mucho más estar mucho más encima, tener sistemas de medición, tener métricas para entender y evitar todas estas posibles multas o sobrecostos que son de mediano y largo plazo. Así es. Uno de los puntos que pueden ser más fáciles para implementar eficiencia energética, porque esto es un mundo bien grande que pueden incorporar distintas áreas, es primero entrar y medir los consumos principales que ustedes pueden llegar a tener en tiempo real, cada, por ejemplo, un minuto. Y de esa manera entienden el comportamiento y cómo va avanzando, funcionando cada uno de su equipo y puedan generar planes específicos atacando los principales consumos que tienen o los principales sectores. También pueden hacer medición por sector dentro de una empresa y determinar, oye, este sector está consumiendo muchísimo. Otra opción es también con la misma medición es poder generar un centro costo diferenciado que también te permita generar mejoras operacionales después o financieras para entender que este centro de operación es el que más está gastando y que tal vez pensaban que era otro centro o que estaba a la par con otro y asignar mejor los recursos financieros de la empresa, los presupuestos asociados, entre otros. Así es. Y ahí uno entiende después si es que, por ejemplo, conviene cambiar una máquina que puede ser antigua. Muchas veces toca que existen empresas que ya llevan 35 hasta 40 años funcionando con los mismos motores, por ejemplo, en donde hoy en día los motores son muchísimo más eficientes. Entonces, invirtiendo a veces en un motor nuevo, más eficiente, uno puede proyectar en cuánto se puede pagar esta inversión por el ahorro en energía. Y Son todas bueno, estas métricas que uno tiene que ir midiendo. un caso complementario que también puede ser bastante más simple es cambiar la luminaria por luminaria LED, por ejemplo. Son pequeñas inversiones que después se generan un ahorro y una mejor operación a largo plazo. Así es. Son distintos temas, que estos son algunos de ellos que se pueden implementar en la eficiencia energética, porque también podría ser, por ejemplo, otro caso que es la cogeneración. Si ustedes tienen lugares que requieren de energía o temperatura alta y después botan toda esa temperatura al aire, eso tal vez se pueda aprovechar para otro circuito o otra producción o otra área, aprovechando gran parte de la energía que ya se utilizó para producir. Así es. Ya nos van quedando 5 minutos de este webinar según la planificación que teníamos. Nos gustaría poder cerrar esto hablando de lo que se viene. El mercado eléctrico está cambiando, está mejorando año a año. Se vienen nuevas leyes, nuevas normas que se pueden ir aprovechando. Con eso quisiéramos cerrar y Marco, una de las preguntas que tú comentaste puede ser aplicada en uno de estos temas que vamos a conversar ahora. Así es. Bueno, para partir, estas son algunas de las cosas que se vienen entre muchas otras que quisimos destacar porque más se relacionan tal vez con lo que estamos viendo ahora, que es la ley de eficiencia energética. Esta ley obliga a empresas que consuman 50 teracalorías de energía al año a declarar y presentar sus consumos energéticos y generar planes de eficiencia energética para reducirlos, para mejorarlos, para ser más eficientes. ¿Ya? Em, entonces, eso es algo que todas las empresas que consuman eso, puede ser no solo energía eléctrica, sino que también en consumo diésel, en otros tipos de consumo que estén utilizando, ya sea calor o infraestructura, entre otros. También Ah, está la ley, ¿ah? adelante. También está la ley de net billing individual con descuentos remotos, que es una ley súper interesante y va también asociado a algunas de las preguntas que nos hicieron ahí, que si que tú eres del mismo root y tienes varias empalmes a lo largo de país o de Santiago o alguna región o lo que fuera, tú puedes instalar plantas solares de net billing en una instalación y aprovecharlas en otras instalaciones que sean del mismo propietario. Ya, esto es para clientes regulados. Entonces es un excelente beneficio porque tal vez el techo de una instalación no es suficientemente robusto para tener un techo para soportar el peso, pero tú tienes otra instalación más adelante o en otra ubicación que sí lo puede tener y tú puedes aprovechar la sinergia entre ambos. También se viene o esperamos que se venga, que ha ido como alto y bajo, que es la portabilidad eléctrica. Esta es una ley que está buscando reducir la barrera de los 500 kilowatts de potencia conectada para pasar a ser cliente libre. Se están proponiendo reducciones paulatinas que vaya bajando progresivamente hasta, se ha hablado de 300 kilos, puede llegar incluso a 100 kilos o se puede eliminar completamente o hasta 10 kilos.
Entonces, es algo que está en trámite, que es un proceso lento, que ha ingresado y ha salido, así que esperamos que ojalá más adelante pueda llegar a estar esta portabilidad y eliminarse esta barrera de los 500 kilos para que cualquier empresa, independiente de su tamaño, pueda elegir a su suministrador. Así es. Para terminar de complementar, quizás explicar un poco lo que es NetBilling. NetBilling está enfocado a todo lo que es cliente regulado. Si tú actualmente tienes tu suministro desde la distribuidora, ya sea CG o Enel, o Chilquinta, por ejemplo, si tú instalas si tú tienes una instalación solar y la conectas a tu sistema, se hace a través de esta ley de net billing. Lo que significa es que todo lo que tú generes se va neteando con lo que tú vas consumiendo. Y si tú tienes algún remanente y tú inyectas energía a la red, el sistema te la compra. Y eso te lo respetan al final de tu factura mensual. Em, NetBilling, eso sí, no aplica para clientes libres. Entonces, han habido algunos casos en donde muchas empresas instalaron techos solares bajo esta modalidad de NetBilling y después pasaron a ser clientes libres, en donde ya toda la energía que ellos inyectaban a la red no se les respetaba, no se les medía y no se les pagaba. Entonces ahí hay que hacer un pequeño cambio regulatorio y hay que cambiar el modelo de NetBilling a autoproductor. Entonces la idea es cambiar, una vez que uno es cliente libre, más que net billing, se habla de autoproductor, en donde la planta se considera como una planta de generación interna. Y ahí sí, se tienen que hacer algunos estudios de conexión, se tienen que pedir algunos permisos, algunos formularios, pero finalmente también se puede terminar vendiendo a la red a un precio estabilizado. Así es. Así que para cerrar un poco, que ya estamos en el tiempo, los queremos invitar a todos a investigar sobre estas distintas maneras que ustedes pueden generar ahorro, a que nos pueden preguntar a nosotros si quieren, nos pueden consultar, contactar en cualquier momento. Nosotros encantados de poder ayudar a cada uno de ustedes y poder ver las mejores formas de poder implementar sus ahorros en su generación, en su negocio, incluyendo energías renovables también. Así que Así es, todos estos temas nosotros lo hemos visto con distintos clientes con resultados muy satisfactorios. Así que lo que les vaya así es. interesante, pueden contactar con nosotros, podemos ir haciendo un análisis detallado de sus propios consumos, ir conversando lo que más les conviene, qué es lo que están buscando ustedes, y cuál sería el alcance y proporción de los ahorros, y cuáles serían las opciones. Así es, así que bueno, agradecemos mucho la participación, espero que les haya servido, espero que se hayan podido enterar tal vez de cosas que no conocían para su empresa o que haya podido ser un apoyo a las dudas que tenían. Y bueno, la puerta siempre está abierta, encantados de poder apoyarlo en lo que necesiten. Esta presentación sí va a ser enviada a los correos, los cuales se inscribieron, así que ahí pueden también tenerla para cualquier cosa futura. Sí, muchas gracias a todos.